Seguimos con más información y esta es una semana clave porque los importadores comienzan a acceder al dólar oficial a partir de las operaciones realizadas desde el 13 de diciembre en la gestión del presidente Javier Milei. Y en ese contexto vamos a meternos a analizar qué está pasando justamente con el nivel de reservas del Banco Central de la República Argentina. Y para eso vamos a hablar con Guido Sac, él es economista, director de Fundar y nos trae justamente el desarrollo de este título. Guido, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, clave la semana por esto que decíamos, ¿no? Finalmente los importadores en distintas etapas van a comenzar a acceder al dólar oficial. La pregunta es esa, ¿no? Incluso también en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que se espera que se acumule de reservas este año, ¿qué está pasando con eso? Bien, bueno, hasta ahora se ha acumulado un importante monto de reservas internacionales, pero principalmente porque no había dólares para importadores, ¿no? Entonces, prácticamente todo dólar que se liquidaba entraba al Banco Central y no había egresos, prácticamente no había egresos porque los egresos por importaciones empezaron en cuotas a partir de ayer mismo, ¿no? Un 25% y que 25% cada mes. Los egresos, por ejemplo, fueron por pagos de deuda que se realizaron, pero eso permitió acumular hasta ahora un importante monto de reservas desde que inició el nuevo gobierno, algo que no se ve como estructural para lo que siga del año, básicamente porque de a poquito se van a ir normalizando los pagos a importadores y sobre todo porque mientras se mantenga el dólar blend para exportadores, es decir, que pueden exportar, liquidar lo que exporten, 80% al oficial, pero 20% al contado con liquidación, eso provoca que el 20% de las exportaciones de la Argentina no pase por el Banco Central. Entonces, si bien se espera que haya un superávit comercial muy importante, como el 20% de las exportaciones no pasaría por el Banco Central, eso va a afectar fuertemente la capacidad para acumular reservas internacionales. Claro, claro. ¿Qué te parece ese número, no? Que se dejó ver en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Algunos dicen muy ambicioso, porque ciertamente es como vos decías, ¿no? Estas semanas donde sí hubo un nivel alto de acumulación de reservas, creo que para el periodo de enero el más alto desde el 2019, bueno, fue a costa justamente de no dar esos dólares a este sector. Sí, efectivamente es un objetivo muy ambicioso. Es muy ambicioso porque, bueno, justamente porque si mantienen esta medida de dólar blend, de que el 20% de las exportaciones vayan al contado con liqui, y ahí se pierden unos 16, 17 mil millones de dólares que pasen por el Banco Central. Si levantan esa medida y hacen que todas las exportaciones pasen efectivamente por el Banco Central, entonces el riesgo es que se amplíe la brecha cambiaria, ¿no? Al quitarle oferta al mercado paralelo, provoca que la presión alcista sea bastante mayor, con un riesgo de que las brechas, digamos, se amplíe y vuelvan a niveles insostenibles. Bueno, es interesante eso que mencionás respecto de la brecha, porque incluso con el antecedente, ¿no?, de la semana pasada, los dólares financieros empezaron a subir y la pregunta es ¿hasta cuándo va a mantener justamente el gobierno el dólar oficial con este crawling peg del 2%, si no se va a acelerar un poco también el nivel de esa devaluación? Sobre todo por eso también, ¿no?, para que los sectores sigan liquidando, ¿no?, las divisas que tengan la posibilidad de ingresar. Sí, efectivamente el cepo genera unos incentivos totalmente contrarios a la normalización de la economía y por eso cualquier gobierno debería apuntar a su normalización. El problema es que normalizarlo de un día para el otro puede tener un impacto inflacionario muy importante sobre la inflación que ya estamos viviendo y entonces así se explica, bueno, todas las dificultades que tuvieron los sucesivos gobiernos para liberar el cepo. El problema, digamos, la variable clave para ver es cómo evoluciona la inflación, que ya sabemos que en diciembre fue muy elevada, en torno al 25, un poquito por encima del 25%. Hay que ver cómo evoluciona en enero y en febrero, ¿no? Porque
la devaluación de casi 120% que realizó el gobierno a pocos días antes de asumir, generó un colchón cambiario que es amplio si la inflación se desacelera rápido y no es tan amplio en caso de no hacerlo. Entonces lo peor que le podría pasar a la Argentina es que la inflación no baje y que en marzo tengamos todavía inflaciones cerca del 20%. Bueno, Guido, con un tipo de cambio atrasado. Claro, marzo es estacionalmente un mes inflacionario, ¿no? Pensaba eso. Incluso se está dando ese fenómeno, ¿no? Que las compras que tradicionalmente se hacen en marzo por el inicio del ciclo lectivo están adelantándose muchísimo. Y ya sobre eso también el otro tema de costos que son realmente irrisorios, ¿no? Si uno lo traslada a dólares en esto, ¿no? En lo que sería la canasta escolar. Bueno, hay algunos que ciertamente no tienen sentido y es también lo que está sucediendo en este contexto de alta inflación, ¿no? Realmente valores de la economía que dejaron de ser precios de referencia, porque si uno los compara con los primeros países del mundo, en dólares es más caro acá en Argentina. Sí, es que es justamente lo que decís, el proceso inflacionario argentino, bueno, cualquier proceso inflacionario de esta magnitud, provoca que se pierda la referencia de los precios. Y los comerciantes y productores, al no tener referencia de los precios, en algunos casos tienen actitudes un poco abusivas, pero en otros casos son actitudes de supervivencia, como no saben cuánto va a ser el costo de reposición de los insumos que están incluidos en el bien que venden, o del bien mismo, ¿no? En caso de ser una importación. Entonces lo que hacen es cubrirse y a veces los precios los ponen muy elevados y el consumidor que no tiene una referencia de precios en la cabeza y que sabe que si espera para comprar posiblemente pague más caro. Se generan incentivos bastante perversos de cara a la economía, por eso la importancia de un plan para bajar la inflación, ¿no? Que ataque todos los frentes. Bueno, muy breve, Guido, ¿cuándo podría llegar ese plan de estabilización de precios? ¿Te parece que puede darse en el marco, como creen, ¿no?, algunos representantes del gobierno, de la caída de la demanda por la pérdida de poder adquisitivo? Yo dudo que eso suceda, ¿no? Porque la caída de la demanda, hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Cuando una persona, una familia no tiene dinero para comprar un bien, un servicio, en general lo que sucede no es que baja de precio ese bien o ese servicio, lo que sucede es que se produce menos. Y eso genera desempleo, y el desempleo posiblemente genere una caída en los salarios en términos reales, y ahí viene la baja de la inflación, ¿no? Cuando estamos hablando de baja la inflación porque baja la demanda, en realidad estamos hablando de que baja la inflación porque bajan los salarios. Es la peor manera de bajar la inflación, ¿no? Y por eso en la respuesta anterior decía al pasar que necesitamos un plan que ataque todos los frentes. Y todos los frentes implica, por un lado, una consistencia macroeconómica, es decir, un resultado fiscal que haga que el Banco Central no tenga que asistir más al Tesoro, eso es fundamental, pero también un plan integral que ataque todos los frentes implica intentar hacer política de ingresos, es decir, claro, que el sector público, con su capacidad que tiene, intente coordinar a los agentes y que haya menos inercia y que haya menos traslado a precios del tipo de cambio. Esta es la parte que este gobierno no está realizando, es una parte necesaria para tener éxito para bajar la inflación. Guido, gracias por atendernos y traernos tu análisis. Bien, a ustedes cuando quieran. Hasta luego. Pasaba Guido Sac, economista, director de Fundar, con un panorama de lo que se viene en la economía, por supuesto, de Argentina las próximas semanas. Ya volvemos.